Hola, soy Daniel Blas, soy asesor laboral y os quiero contar qué es esto de un ERTE, un expediente de regulación de empleo temporal, sobre todo enfocado a aquellas personas que están sufriendo uno. Bien, lo primero de todo que os quiero comentar es la diferencia entre un ERTE por fuerza mayor y un ERTE que se llama ETOP, porque al final tiene su importancia en el tratamiento de dicho expediente de regulación de empleo. El ERTE por fuerza mayor es aquel que en principio, con unos nuevos reales decretos que han salido, la fuerza mayor viene a estar determinada por la imposibilidad de desarrollar la empresa, por ejemplo, su actividad. O que tenga, por ejemplo, contagios masivos en su empresa, restricciones en la movilidad o falta de suministro que sea muy importante para el desarrollo normal de su actividad. Todas esas causas podrían dar lugar a un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Por el contrario, si no existe una causa de fuerza mayor, podría la empresa acudir a lo que se llama un ERTE ETOP, por la causa económica, técnica, organizativa o productiva, en el cual la empresa abre un periodo de consultas con la representación sindical y si no lo hubiere o no hay posibilidad de que los sindicatos mayoritarios representativos representen a los trabajadores, puedan ser la propia plantilla la que designe a un máximo de 3 personas para que negocie con la empresa e intente llegar a un acuerdo. Entonces, hay una diferencia sustancial entre un ERTE de fuerza mayor y un ERTE que se considera ETOP. Bien, relacionado con todo esto, la empresa, a la hora de iniciar un expediente de regulación de empleo, nos tiene que comunicar el inicio de ese expediente, de tal manera que un ERTE por fuerza mayor no necesita ningún tipo de acuerdo con la plantilla. Lo único que se necesitará es que la autoridad laboral constate que realmente ha habido una causa de fuerza mayor. Sin embargo, como decíamos, en un ERTE ETOP sí que la empresa nos comunicará la apertura del inicio de consultas con la representación de los trabajadores y tendremos que hacer una comisión para intentar llegar a ese acuerdo. Bien. En el caso de la fuerza mayor, como decíamos, se precisa una autorización por parte de la autoridad laboral, de tal manera que si no hay esa autorización, el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor no se llevaría a cabo, con la pequeña particularidad de que está todo saturado, la administración está saturada para resolver todos los expedientes y la mayoría los están concediendo por silencio administrativo. ¿Qué quiere decir? Que si en el periodo en Aragón de 10 días hábiles la autoridad laboral no se pronuncia sobre ese ERTE, se concede por lo que se llama silencio positivo. En el caso de los ERTEs hay dos tipos, de tal manera que independientemente del ERTE por fuerza mayor o el ERTE ETOP, a mí me afecta como persona trabajadora en el sentido de que puede quedar mi jornada reducida o lo que se llamaría una jornada suspendida. La diferencia entre uno u otro es que la suspensión conlleva a que yo un día entero no acudo a mi puesto de trabajo, mi contrato queda suspendido por días completos y en el caso de reducción de jornada yo sí que voy a trabajar en una jornada inferior, que suele estar entre el 10 y el 70% dentro de esos límites. Es decir, yo puedo trabajar a media jornada y la otra media tener mi contrato suspendido por estar de ERTE. Por esa parte suspendida o reducida se cobra la prestación por desempleo, en el promedio de los 180 últimos días trabajados y cotizados. Eso quiere decir que esa cuantía que yo voy a percibir va a ser el promedio de mi base de cotización de los 180 últimos días y de ahí se obtendrá un porcentaje que es del 70% de ese resultado durante los 6 primeros meses de ERTE. A continuación se aplicará el 50% sobre ese promedio de los 180 últimos días. Una de las medidas que se han tomado en relación con los ERTEs es que se han flexibilizado bastante según qué requisitos para poder acceder. Por ejemplo, en los ERTEs normales, sin que hubiera estallado esto del coronavirus, si no tenías el periodo cotizado para obtener la prestación por desempleo, no podrías cobrar. Sin embargo, ahora eso, por ejemplo, se ha flexibilizado de tal manera que personas que no tienen el tiempo mínimo necesario para cobrar el paro puedan hacerlo porque así lo ha establecido un Real Decreto. Otra de las ventajas que se tienen desde la perspectiva de ser un trabajador o trabajadora es que la prestación por desempleo no se consume. ¿Eso qué significa? Que todos los días que yo esté cobrando el desempleo no se tendrán en cuenta como consumidos para un desempleo posterior. Esto queda claro en los expedientes de regulación de empleo temporales por fuerza mayor, pero no así tanto para los otros tipos de expedientes de regulación de empleo que se llaman ETOP, porque la fuerza mayor, en principio, estos ERTEs serán durante lo que dure el estado de alarma
y, sin embargo, los expedientes de regulación de empleo temporal por otra causa podrán extenderse más allá del periodo de alarma, sin que hasta la fecha quede claro si realmente solo se va a tener por no consumido el periodo de desempleo relativo al periodo de alarma. Por lo demás, a la hora de cobrar, como hemos dicho, que es el promedio de los 180 últimos días y de ahí el 70 y luego el 50 a los 6 meses, hay que tener en cuenta que existen una serie de mínimos y de máximos dentro del cobro de esa prestación por desempleo. Lo mínimo estaríamos hablando de unos 501 euros y si no tenemos hijos a cargo, o 671 aproximadamente en el caso de que tengamos uno más hijos. ¿Qué puede suceder? Que en las cuentas del 70% o del 50% resulte que yo esté por encima de la prestación máxima, de tal manera que el SEPE establece que, por ejemplo, para gente que no tiene ningún tipo de hijos, la prestación máxima se sitúa en unos 1.098 euros máximo a cobrar. Esto a jornada completa. Si fuera por reducción de jornada, esa prestación se reduciría, por ejemplo, a la mitad. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, 2 hijos, a la prestación máxima se situaría en unos 1.411 y con un hijo o una hija la prestación máxima se situaría en unos 1.200 euros. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, otra de las medidas estrella para aquellas personas que a lo mejor tienen un contrato temporal y se encuentran incorporadas a un expediente de regulación de empleo temporal, si tienes un contrato temporal, puede que haya quedado suspendida su duración durante el tiempo que dure el ERTE. Esto no es del todo así. Pues todavía se podrán seguir extinguiendo contratos que, por ejemplo, no tengan una duración limitada a un tiempo. Es decir, por ejemplo, los contratos de prácticas, que están sujetos a un mínimo de 6 meses o máximo de 12, eso sí que queda muy claro que se quedará suspendida la duración. Contratos por obra que no esté vinculada a una verdadera finalización de la obra también quedarán en suspenso, como si estuvieran congelados. Pero si, por ejemplo, tenemos un contrato de interinidad en el que estamos sustituyendo a una persona y esa persona ya se reincorpora, sí que ese contrato se tendrá por extinguido. En el caso, otra de las dudas que suele ser bastante frecuente es que, por ejemplo, si estás ya de baja por incapacidad temporal o tienes el contrato suspendido por estar cobrando la prestación de cuidado y nacimiento de menor de 12 meses, lo que se llama la maternidad y la paternidad, la empresa no podrá meterte en un ERTE hasta que tú cojas el alta o te reincorpores al puesto de trabajo. Es decir, la empresa te incluye, pero no se activará esa inclusión en el ERTE hasta que no estés de alta o te hayas reincorporado a tu puesto de trabajo. Por lo demás, en esta prestación, por decirlo así, durante el tiempo que dure el ERTE, tú como trabajador o trabajadora no tienes que hacer nada, no tienes que inscribirte como demandante de empleo ni tampoco tienes que solicitar la prestación. Lo hacen las empresas a través de lo que se llama la prestación colectiva de desempleo, donde se facilitan una serie de datos en los que poder rellenar y cumplimentar de tal manera que sea más sencillo para los servicios públicos de empleo el poder resolver las prestaciones con la mayor agilidad posible. Por eso es muy importante desde la perspectiva de trabajador o trabajadora el indicar a la empresa tus datos de manera lo más exacto posible y a su vez extenderles una autorización para que puedan presentar en tu nombre esas prestaciones colectivas. Igualmente, también hay muchas dudas de cuánto al final puedo cobrar como prestación por desempleo. Bueno, pues que sepáis que en la propia web del SEPE hay unas herramientas de programas de autocálculo de la prestación por desempleo, donde nos podemos hacer una idea de más o menos, sabiendo los límites que hemos hablado antes, de cuánto podré obtener en mi situación de ERTE. Por último, decir que también el SEPE ha habilitado un seguimiento de cómo va mi prestación, es decir, ante la saturación de los servicios públicos de empleo, se ha habilitado una herramienta por la cual poder comprobar cómo va mi solicitud de prestación, de tal manera que entrando en la sede electrónica del SEPE puedo acceder y seleccionar unas operaciones de contraste para ver realmente cómo va mi prestación de desempleo. Bueno, pues esto ha sido todo lo que os quería comentar relacionado con los ERTEs y las prestaciones de desempleo de las personas trabajadoras. Espero que os sea de utilidad. Mucha suerte y muerte al bicho.